El Festival de Mérida ha presentado su programación para este año. 9 grandes espectáculos con 6 obras de teatro que son estrenos absolutos, una ópera que contará con la Orquesta y Coro de Cámara de Extremadura y 2 espectáculos de danza a cargo de las compañías de Víctor Ullate y Rafael Amargo conforman el certamen. Pesos pesados de la escena como Concha Velasco, José María Pou o Lluís Omar, junto a rostros conocidos de la televisión como Pepe Villuela, Amaya Salamanca, Edu Soto o el extremeño Paco Arrojo, estarán presentes en esta edición. El director del festival, Jesús Cimarro, ha apostado en esta edición por la internacionalidad del certamen, con la aportación teatral de Uruguay o Argentina y la importante presencia de la danza. Y como siempre, clausurará el festival 2 producciones de compañías extremeñas, en esta ocasión del Teatro del Noctámbulo y el Negrito Producciones. A los estrenos del Romano se unen la programación de sus 3 extensiones en Medellín, Regina o Caparra, y antes Madrid, con algunas de las obras ya estrenadas en Mérida que serán representadas a lo largo de estos meses en el Teatro de la Latina o el Bellas Artes. Además de la programación off, en la que destacan las representaciones de teatro aficionado en varios puntos de la ciudad, el ciclo de conferencias en el Museo Nacional de Arte Romano o los encuentros de creadoras escénicas. Esta es, sin duda, una apuesta importante que refuerza la consolidada trayectoria de un festival que este año cumple 65 años y que en los últimos ha conseguido recuperar de nuevo el apoyo del público. Los ingredientes para un verano de ensueño están, así que dispongámonos a disfrutar de este gran certamen que hay que seguir apoyando. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Picota, es la número 939, es jueves y vamos a analizar algunos de estos temas, entre ellos indudablemente el festival, esta edición que se ha presentado hoy en la presidencia de la Junta de Extremadura por parte de su director Jesús Cimarro y el presidente de la Junta Guillermo Fernández Vara. Añadiremos otros ingredientes, otros argumentos que están de actualidad, como la sesión plenaria que se ha celebrado este jueves por la mañana en el Ayuntamiento de Mérida, en el que no se ha podido aprobar una moción redactada por la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEM, en torno al 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos, porque Izquierda Unida no lo ha apoyado. Y ahora le contamos por qué. Antes vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en esta picota. Hoy están con nosotros Antonio Mores. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal la semana? Bien, y como siempre liadillo, para variar, pero muy bien, muy bien. Pepe Pregarrido, buenas noches. Se nos olvidaba ya tu cara. Buenas noches. En esta picota. Fatalmente tuve que faltar la semana pasada. Ya sabe que tuve la desgracia del fallecimiento de un sobrino, que hemos tenido la misa hace unos momentos. Muy triste, porque los 2 días anteriores que falté fueron por vacaciones, por un viaje de estos famosos del inserso que tenemos que disfrutar los pensionistas. Un día tendremos que hacer un programa de la maravilla de los viajes y de lo bien y económico que les resultan para las personas mayores. Y se hace a estas personas, muchas de ellas que no han viajado nunca, no han tenido la posibilidad de viajar pueden nunca, conocer España, y ahora lo pueden hacer. Pueden conocer este España programa perfectamente y además muy económico. Sale tan económico o más que si estás en casa, fíjate, llega hasta ese punto. Y además revitalizas la parte del turismo que está en esta época muerta. Estás haciendo que se mantenga Efectivamente. en un periodo invernal donde prácticamente no hay pernoctaciones y no hay visitas turísticas, se están manteniendo en las costas españolas, todos los hoteles están viviendo gracias a los viajes del inserso, efectivamente. Fatalmente la semana pasada no pude venir, aquí estamos otra vez. Nos alegra mucho tenerte aquí. A ver si nosotros podemos llegar a hacer los viajes del inserso. Luego te diré 2 a quien corresponda. Vale. Miguel Ángel Herrera, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Aquí ¿Cómo andas? Oye, ¿el Mérida cómo va? Mal. De fútbol mejor no hablar. Igual que el Madrid. De fútbol mejor no hablar. Igual que el Madrid, ¿no? Yo ya hace tiempo que mi deporte es el baloncesto. Sobre todo por la altura me viene de maravilla. Tú serás recoger pelotas, ¿no, Miguel Ángel? Aunque mejor me viene el golf, pero bueno. Oye, El golf me viene de maravilla, está el agüero cerca. Sí, pero... El hoyo.
Bueno, tenemos también con nosotros a Javier Segura. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal tu semana? Bueno, bastante bien. Con ganas ya de que empiece el festival. La verdad es que el programa... Ah, creí que ibas a decir las elecciones, digo, No, porque no. tenemos un periplo importante Fíjate ahora. que hay un pequeño capítulo, sí, y lo vamos a vivir y lo viviremos con intensidad, pero estoy deseando que llegue el festival. Me gusta mucho el cartel, me gusta la puesta en escénica tan diversa que se plantea, danza, ópera. No sé, creo que se le está dando un pasito más a la calidad, ¿no? Fíjate que yo era de los que decía que el teatro, por su escena, 400 metros cuadrados de escenario, es el mayor escenario que hay de teatro en España, eso hay que llenarlo, ¿no? Eso hay que llenarlo, ¿no? Y cuando empezó Cimarro, pues lo que el teatro nos más salió- grande también. Efectivamente, en cuanto a con capacidad, 3.000 claro. personas, localidades. ¿Sí? La cuestión era que cuando Cimarro cogió la dirección del festival, pues aquello había que achicarlo porque había que ajustar las obras y las representaciones no solo para este teatro, sino para otras salas. Y aquello, pues, oye, pues yo decía, la espectacularidad del teatro se está reduciendo, ¿no? Pero la puesta en escena que plantea con danza, con ópera, exige que volvamos a ver un teatro expansivo. Y tengo ganas de verlo, tengo ganas de vivirlo. Así Indudablemente. que- Además, con dos espectáculos de danza, bueno, que yo creo que es de lo mejor de lo mejor. En flamenco, Rafael Amargo, y en danza clásica y moderna, pues Víctor Ullate. Primer nivel, ¿no? Primer nivel. Y si a eso totalmente. añades que esta semana tenemos el Teatro Grecolatino con 14.000 o 15.000 15.000 alumnos. llenando las calles de la ciudad día tras Qué día. alegría se nota. Y que tengo una actriz en la familia. Ah, sí, actúa. Anda, El viernes actúa. ha actuado No, ya. actuó el lunes. El lunes. Estuviste muy bien, Belén. Guapo. Fabuloso. Bueno, es Solo un... faltan los premios CERE del teatro, ya que para hacer esto es la capital del teatro. Ajá. Bueno, hay quien... Eso quedó en el olvido y es verdad. Ahora, es que ahora Verán sí cada ocurre. 2 años y después cada ninguno. Bueno, lo nuestro es el teatro vivido desde la propia educación infantil, y volvemos a decir lo mismo, ¿no? Es decir, la capacidad, el atractivo cultural que ofrece Mérida para ser una ciudad de 60.000 habitantes es envidiada por muchas ciudades de 60.000 habitantes de España. Yo sé que lo decimos una vez y a otra, pero porque se nos tiene que meter en la cabeza que el privilegio que tenemos de vivir en esta ciudad con la actividad cultural que tiene a lo largo de todo el año en muchas ramas de la cultura, teatro, danza, escultura, cerámica, música. Bueno, es que hay que sacarle, Lo tenemos que creer. no lo tenemos que, deporte, le tenemos que Como el querer, deporte también. Y creer, y creer. creer y querer, efectivamente. Y es importante la reutilización en los momentos actuales de los espacios públicos desde hace 2.000 años. Eso de que haya un teatro de que se construyó hace 2.000 años y que siga funcionando y que se siga utilizando, y que haya un Alcazaba donde también se pueden hacer representaciones, o que haya un templo de Diana o unas termas, lo de Resti en la calle Pontezuela. Eso es impresionante y es una forma de integrar la ciudad en la cultura general de todos los ciudadanos, y que todos se involucren de alguna manera en ello. Y luego a tomarnos las copitas o a tomarnos las racioncitas en los sitios que hay, que para eso también están, ¿no? Indudablemente, completo. Esperemos a tener, como he dicho, la editorial un verano de ensueño. No sé si de ensueño serán. Ahora después hablamos a quien corresponda, pero digo que no sé si irá de ensueño o no. Para algunos, en los próximos comicios, las elecciones. Indudablemente es una referencia que no se puede obviar. Ayer se presentó la candidatura local que el PSOE de Antonio Rodríguez Osuna va a presentar a la alcaldía de Mérida en las próximas elecciones del 26 de mayo, en un acto en el que estaba previsto en un principio que estuviese Adriana Lastra, que no pudo estar por el tema que después hablaremos, de los decretos, la convalidación de decretos que se han estado llevando a cabo a lo largo de la jornada de ayer en el Congreso de los Diputados. Pero sí estuvo el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Y en las elecciones, pues esta semana de nuevo hemos tenido también importantes elementos políticos o protagonistas políticos en Extremadura. Antes de ayer lo hizo Pedro Sánchez en Cáceres con un mitin. También estuvo Juan Ignacio Zoido presentando a candidatos, entre ellas también estuvo Pilar Nogales, la candidata del PP de Mérida a la alcaldía, y la nueva candidata al Ayuntamiento de Calamonte.
que fue presentada precisamente por Juan Ignacio Zoido. Y la pasada semana ustedes recordarán que el viernes estuvo Irene Montero de Unidas Podemos. ¿El jueves fue? El jueves. Pues el jueves en el Museo Abierto de Mérida. Es decir, que están ahora viniendo todos los protagonistas políticos, ¿no? Y es que en esta España vaciada, en la que nos podemos incluir, es decir, la España de provincias, ¿no?, como se decía antiguamente, son 100 escaños, más de 100 escaños lo que se juegan, y son muy decisivos. Hoy día, como está el reparto, hasta 5 son decisivos. Totalmente, totalmente. Por cierto, te tengo que preguntar, ¿sabes algo de cómo va la confluencia local de Izquierda Unida y Podemos Mérida? Ya está hecha. Hecha. Salió la noticia, ¿no? Y estamos juntos aquí en Mérida, en lo que es Podemos, ECUO, Izquierda Unida. ECUO Mérida. también se incorpora a la está en el confluencia. grupo. Y bueno, estamos ahora trabajando en lo que es la confección de listas, que prácticamente la tenemos muy adelantada, el tema de actos, el tema de lo que es preparar la campaña, ¿no? Más decidido trabajando en el tema de las generales, que también vamos juntos, ¿no? Y antes, ¿no? Quedan 2 semanas para registrar las listas ya, no solamente, que quedan 2 semanas, porque Sí, creo sí, que sí. una vez acabe la Semana Santa ya acaba el plazo, ¿no? Me imagino que para escribir las listas. en unos días se presentará y bueno, estamos ahí. Ya digo que la misma, digamos, dinámica de la política actual te está llevando, porque tenemos que preparar las generales también, que también vamos juntos, ¿no? Que es antes, ¿no? Y que estamos en esa línea. Pero bueno, trabajando, debatiendo, sobre todo en pensar en que nos jugamos mucho estas elecciones, mucho, pero no Unidas Podemos, sino el país. Entonces hay que cambiar un poco, digamos, la dinámica de trabajo y sobre todo de cómo llegar a la gente. ¿En cuál de ellas? Porque hay Que a la dos. hora de votar, que voten, ¿eh? ¿En cuál de ellas? Digo, ¿en cuáles elecciones nos jugamos mucho En diciembre? todas. En todas. En todas. Pero vamos, las próximas, que es la más La del 28 de abril. cercana, que son las generales, las que más nos jugamos, ¿no? Sobre todo el género humano que está sufriendo, ¿no? Que es mucho. El género humano que está sufriendo, que es mucho. Pero bueno, ahora cuando me has dicho que ha estado Zoido por aquí, habrá venido con Villarejos o sin Villarejos. No sé si ha venido con Villarejos o sin Te iba a Villarejos. decir una maldad, pero me la reservo. Hace muy bien. De todas maneras, la pincelada ha sido simpática. Aceptamos el chiste. Pero es que ya lo conocen, los telespectadores Claro. ya lo conocen. A esta hora de la noche, además, viene bien Pero relajando es que es de esa verdad, manera. es que con la que está cayendo, pues digo que se lo estamos jugando mucho, sobre todo lo que era por salir de Villarejos y compañía. Pero bueno, ya os iréis enterando. Bueno, nos iremos enterando todos, Ya ¿no? os iréis enterando. Esta mañana también, por cierto, se ha presentado la revista y el programa de mano de la Semana Santa de Mérida. Se ha hecho en la sede de la Junta de Cofradías y ya está en la calle. El programa de una Semana Santa que esperemos que en lo meteorológico sea respetada. De momento las noticias que tengo, que para eso el secretario de mi hermandad nos está mandando WhatsApp toda la semana, vamos, todos los días sobre esa semana, parece que está respetando el agua. Hay muchos días todavía de... Puede variar muchísimo. Tenemos las millas romanas mañana. ¿Cierto? Y el día lunes no llovía, el martes llovía, el miércoles no llovía y hoy parece que va a llover, pero va a ser 4 gotas. 4 gotas. Pero se ha suspendido algo este fin de semana por la lluvia, ¿no? No. Sí, a mí se me ha llegado un Twitter del ayuntamiento. Algo suspendido porque se espera algo de... Vamos, va a caer El 4 sábado y gotas. domingo va a caer. Sí, parece sí que vaya. Oye, que llueva. Va a llover, va a llover, que pero va a llover. necesitamos el agua, pero que sea ahora y nos deje Sí, sí, disfrutar sí, de la sí. Semana Santa. Sí, hombre, sí. Bueno, pues tanto a las hermandades y cofradías como a los turistas que van a venir, ¿no? Que puedan tener una buena Semana Santa. Ten en cuenta que si llueve, Y entendible, las el reservas trabajo se de ellos, resienten, ¿eh? todo Las el reservas trabajo de hoteleras se muchos meses, resienten. una pena, hombre. El cambio climático está afectando hasta el refranero español. Eso de en abril, aguas mil, abril lluvioso, mayo florido y hermoso. De momento, Bueno, abril se ¿A empezó dónde a- va? Y encima acabamos con elecciones la semana. Pepe, las novedades de la Semana Santa, estrenos y novedades. cada cofradía lo tiene guardadito y lo irán desvelando en estos días, ¿no? Hay cambios de algunos de itinerarios. Pues Es una Semana Santa viva que Ya tenemos hay la- que ir día a día descubriéndola. tenemos la magna, que eso también. La extraordinaria. Bueno, Extraordinaria, ¿no? extraordinaria. Que Sí, encima, es que no es más nada porque no salen todos. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y encima nos coincide con el Vía Crucis. El Vía Cierto. Crucis será después. Pues sí, pero inmediatamente. Bueno, Da un par de horas o 3. vamos a ver, todos los años a mí me coincide. Ya. Desde que se ha pasado a Viernes Santo
del Cristo de la O, desde que se ha pasado al Viernes Santo, tenemos que el Santo Entierro sale más o menos sobre las 6:30 de la tarde. Se recoge hacia las 10, 10 y pico. A las 11 sale la Soledad, que es la Virgen de los Dolores sin el palio. Se recoge a la 1 y a la 1:30 sale el Cristo de la O, eso todos los años. Este año lo único que pasa es que cuando se recoja el Santo Entierro, se va a recoger el Santo Entierro por un lado y todos los otros pasos que van a intervenir en esa procesión extraordinaria que se van a recoger, bien en Santa María, bien en Santa Eulalia, bien en el Calvario, cada uno a su iglesia. Que no llueva, es lo importante. Efectivamente. Bueno, ¿habéis estado en el pregón al final o no? Yo estuve en el pregón de la Semana Santa el viernes pasado con Álvaro Carmona y fue un pregón sobrecogedor, distinto a los últimos que hemos visto. Bueno, hubo uno muy importante, el de José Luis Pérez, el de la COPE, hace 2 años, que fue impresionante porque era un comentario radiado y con muchos corresponsales de la pasión y muerte de Jesús. En esta ocasión Álvaro, quizás por su historial andaluz y porque es muy pregonero, ha hecho bastantes pregones, aunque no conocía en vivo y en directo la Semana Santa de Mérida, se ha informado perfectamente y ha dicho poesías que si me pongo a leerlas se le pone a uno los pelos de punta, pero para eso invito a todos los que busquen en los diferentes medios vídeos que hay o bien del pregón entero o de algunos reportajes de cofradía que son verdaderamente maravillosos. Porque ya no solamente decir el pregón, es recitarlo, es pregonarlo a conciencia y además con un ímpetu y con unas ganas. Yo creo que quedamos todos muy satisfechos y muy contentos del pregón de Álvaro Carmona. Muy bien. Bueno, tenemos que mañana tenemos el del costalero, que sí, no se nos olvide. Ciertamente. Tenemos que entrar en materia. Vamos a hablar de educación porque el Colegio Juan XXIII de Mérida ha iniciado una campaña para darse a conocer de cara al próximo curso escolar ante la baja demanda de alumnos que tiene el centro. En la actualidad solo cuenta con 33 alumnos y 11 profesores, por lo que tiene una enseñanza muy personalizada. Además, el comedor cuenta con 70 plazas gratuitas, de las que ahora están libres 40. La directora del centro justifica la baja demanda del alumnado a varias causas, entre ellas la zonificación que le perjudica, la equivocada, dice, fama del colegio como conflictivo y la mala comunicación con la barriada de Monte Alto, aunque en esto último el alcalde dijo que posiblemente en breve se pueda solucionar esa conexión para que la gente joven que vive en Monte Alto pues pueda llevar a sus hijos a este colegio. Pero es un colegio con 33 alumnos, claro, mantener esto, justificarlo es difícil. Optimizar los recursos que tenemos, que no son muchos. Yo entiendo que todo el mundo tiene que tener un colegio cerca de su casa, pero o bien se cambia la gestión de yo entiendo que la libertad de elección de centro es así. Y no está mal que los centros tengan que vender su producto para que le para que le cubran. Pero claro, si tú tienes asegurado que el colegio no va a desaparecer nunca, pues tampoco tienes mucha motivación para defender tu centro, ¿no? Entre comillas. Entonces, hay que replantear muchas cosas. Claro, estamos hablando de que este centro tiene tan solo 33 alumnos y hay otros que están a tope, masificados, ¿no? Entonces, además lo que la directora propone es que se reparte con esa zonificación un poco mejor el alumnado entre todos los centros para que todos los centros y alumnos ganen en calidad educativa, ¿no? A ver, los poderes públicos tienen que asegurar que la educación pública llegue y es la que hay que tener siempre y mantener. Es decir, la Consejería de Educación, el Ayuntamiento tiene que llegar y ese colegio, es decir, no puede haber un colegio con esas características, con esa que tiene unas instalaciones maravillosas, vacío, no puede estar. No puede estar vacío. Es decir, y habrá que desarrollar un plan de quitar esa masificación, el tema de... Es decir, no puede haber todos los años, y ahora me meto en un tema que es un poco espinoso, ¿no es así? Que haya plazas en públicos y la concertada cada vez más y cada vez más. ¿Será por algo? No. ¿Será por algo? ¿Por qué será, Antonio? No. ¿Por qué será? No, pues, a ver, yo vivo en los Salesianos. No es de recibo. No.
Es libre elección de centro. No, Esto es la ley de la oferta y la demanda. Sí, hombre, ¿qué pasa? ¿Que vas a poner una pistola? Yo te diría más que de la oferta y la demanda, de la libertad de elección. Claro, es lo que estoy diciendo. ¿No le vas a poner una pistola a un padre para que lleve un colegio a una No, niña? pero sí le quito plaza al colegio, la concertada, porque sí. Porque tengo que llenar el público que hay que llenar. ¿Y por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque la ¿Dónde educación lo pone? pública es lo que, ¿Dónde lo pone? los poderes públicos tienen que apostar por la educación pública, ni ya por la concertada ni por la privada. ¿no? ¿Por qué? Pero ahora te diga, pero no vamos a llegar a ningún ¿Pero por acuerdo. qué? ¿Pero por qué? Muy fácil, porque el dinero es público y no tengo que pagar el dinero público a la concertada cada vez más para que tenga. Que cuesta la mitad. Me da igual. No, me da no. igual. Si sale Que más no tiene por qué económico. darle Sale dinero más económico, público y si a sale la más económico, concertada hay que ver por cuando qué. la plaza tiene que estar la pública. De todas formas, hay una cosa para Eso mí está clarísimo. que está clara. Porque dinero No público. es un problema del San Juan, del colegio Juan XXIII, Generalizado, claro. Es un problema general. Es un problema que hay que estudiar a nivel regional. Sí, lo he dicho la Junta la Consejería de Educación. En 5 años hemos bajado 5.000, 9.000 y pico Plazas. plazas. Había en el 2014 185.000 fuera de la universidad, o sea, desde Alumnado fuera de desde la universidad. desde alumnado Primaria de y educación secundaria. infantil En la enseñanza no hasta universitaria. hasta final de bachiller había 185.925 plazas. En el 2019 hay 174.500. He dicho 9.000, no, 11.400 menos. O sea, Pero te no refieres es un problema. a niños, no a plazas, porque las plazas se mantienen. Sí, de niños menos. Eso. Con lo cual están empezando a sobrar, lo mismo que sobran en el Juan 23, están empezando a sobrar. Ese es un estudio que hay que hacer globalmente. Lo que está diciendo. Hay que ver qué De todas formas, colegios... déjame decir, habéis entablado y os he dejado porque es interesante ese debate entre pública y concertada, pero es que entre los mismos colegios públicos hay algunos que están saturados y otros como este que no lo están. Tenemos el caso de Ginés de los No, Ríos, el problema que se demandan más líneas y se Es que demandan más plazas de comedor porque no son suficientes. También- Sin embargo, ahí... Y seguramente a este colegio Ginés de los Ríos puedan venir incluso gente cercana a esa barriada donde se encuentra el colegio Juan 23. Pero es que pasa una cosa, hay que ver la pirámide de población. San Juan es una barriada que creció con autoconstrucción propia, humilde, de gente trabajadora, de gente joven, hace 30, 40 años, que fue creciendo, que se compraban en muchos casos las parcelas que no estaban ni urbanizadas ni correctamente parceladas, todo desarrollado el urbanismo de esa zona, y mucha gente se hacía su propia vivienda, que después se legalizaba de una forma o de otra. En fin, pasó lo que hablábamos antes, cosas que tuvimos que trabajar en los ayuntamientos democráticos al principio, y dentro de ese bloque de jóvenes que trabajaban o que vivían allí en San Juan, en aquel entonces había muchos niños, y esos niños demandaron el colegio y se construyó el colegio, y ha estado lleno. ¿Qué es lo que pasa? Que ya se ha quedado, los jóvenes de allí se han ido, y las personas que viven allí son los abuelos, los mayores, y niños muy pocos, porque los jóvenes que se han ido casando de la barriada se han ido yendo a otros barrios, a otras zonas de la ciudad. Eso pasaba, no tanto, pero de alguna manera también está pasando, o pasará pronto, en Nueva Ciudad. Nueva Ciudad, con el desarrollo del polígono Nueva Ciudad, porque le decíamos el polígono, que no es un polígono, es un barrio Nueva Ciudad, con el desarrollo de Nueva Ciudad, con gente joven, cuando en los años 70 se hacen las viviendas de protección oficial de pública y se desarrolla Mérida hacia aquel lado del río, hacia la margen izquierda, y se llena de personas jóvenes que se iban allí, se casaban y tenían los hijos, y llenaban los colegios. Esos, si se desplazan los hijos de todas esas personas cuando se casan, se desplazan a otros barrios, están dejando huecos. Por eso es importante la zonificación y el estudio global para separar de una zona de otra, y a lo mejor es cuestión de decir, bueno, pues que Santa Isabel se integre en San Juan, o que María Auxiliadora se integre. Es estudiarlos todos, porque claro, también tienes una cooperativa docente concertada allí en María Auxiliadora, y la Josefina. y la Josefina.
le has quitado además un barrio importante que era La Paz, que antes iba a la Josefina. La Paz desapareció y eran 650 viviendas. O sea, todo eso parece que no, pero va influyendo. Cuando tú haces una planificación urbanística de un área, tú reservas una serie de metros cuadrados dotacionales para parques, para jardines, para colegios, para centros de salud, para todas esas cosas. Cuando la población se desplaza de edad hacia una zona o hacia la otra, sobran o hacen falta. Por eso el estudio tiene que ser global. No se puede estudiar un colegio solo, porque estudiando un colegio solo nos equivocaríamos. Sí. Yo coincido contigo, Pepe. Yo creo que efectivamente el primer elemento a tener en cuenta... el primer elemento a tener en cuenta es que me parece maravillosa la iniciativa que se vuelve a repetir por parte del equipo docente del Juan 23 de promocionar su colegio como un lugar donde efectivamente hay plazas disponibles. Estamos hablando de un centro bilingüe y unas instalaciones muy completas y muy adecuadas. Y comedor gratuito. Y comedor gratuito, efectivamente. Yo creo que eso de entrada me parece Pero que lo es... del comedor, cuidado, que no es para todos. Hasta 70 plazas. Hasta 70. Bien. Bueno, ahí Pero Sí, sí. pero es que con 11 profesores, Pero es que con aunque 11 se- profesores hay para 200 alumnos, y ¿no? más, 200 y pico. Y más. Entonces Ahí estamos de acuerdo que la iniciativa es buena de entrada, ¿vale? O sea, que no vayamos aquí, por eso Ahí digo que muchas coincidimos veces todos. entrar en una cuestión de después, punto dos, el tema de la natalidad, por eso decía que estoy de acuerdo contigo, Pepe, es decir, este problema, este fenómeno de la disminución del número de alumnado en los centros educativos está prácticamente ocurriendo en todas las localidades de Extremadura y de forma muy significativa en la ciudad de Mérida en determinados centros. Y no solamente le ocurre al Juan 23, le ocurre al Pablo Neruda, le ocurre también al Calatrava, que está en Nueva Ciudad, le ocurre a la propia Josefina, que es un centro concertado que está aquí, es decir, disminuye la población joven en edad escolar, disminuye, por tanto, el número de alumnado que tienen en los centros. El envejecimiento del barrio, factor que desde mi punto de vista también determina mucho que por qué unos sí y otros no. La zonificación de la que se ha comentado. Efectivamente, en infantil y en primaria, la zonificación es única en Mérida y, por tanto, tiene la misma validez el lugar de residencia de la familia como el centro de trabajo de la familia. La barriada San Juan, precisamente, no es un barrio que atraiga población laboral respecto de otras zonas. Y puestos a el derecho de elegir la opción educativa más ventajosa, pues muchas familias próximas a San Juan, pues prefieren poner como lugar su centro de trabajo y, por tanto, elegir o intentar acceder a plaza en otro centro educativo. Y esto está desfavoreciendo no solamente al Juan 23, sino prácticamente a todos los colegios que se encuentran en la periferia, como los que he mencionado. Salvedad el Calatrava, que tiene una casuística muy peculiar, por donde está ubicado y por las buenas conexiones que tiene. Esta elegibilidad, este factor de elección en una única zona en primaria, en secundaria no ocurre. Y por tanto, dentro de las opciones de las familias que viven de este lado de la Albarrega, de este lado de la vía del tren, el único centro público de enseñanza secundaria con el que se encuentran es el Albarrega. O tienen que ir a la opción de centros concertados. Como de lo que se pretende es tratar de mantener en el centro educativo el máximo número de años a mi hijo o a mi hija, muchas familias lo que optan es por pongo un centro concertado donde sé que se puede mantener a secundaria, hasta secundaria, o elijo otra zona escolar para que en secundaria se siga manteniendo. Esto es lo que está ocurriendo. Ese es el derecho de opción que realmente se le está dando a las familias. Pero vuelvo otra vez al propio centro educativo. Es una oportunidad que se le está dando 11 docentes respecto de 33 alumnos. Hay que reinventarse. Lo que hay que pedir son programas educativos en el que se le pueda sacar el máximo provecho y el máximo potencial a esa prácticamente educación personalizada que están recibiendo cada uno de los niños y niñas. Y acabemos con los falsos estigmas y con las falsas leyendas respecto de una barriada que hoy queda perfectamente integrada dentro de Mérida, totalmente integrada, que es verdad que tiene determinadas barreras arquitectónicas o naturales que la aíslan. Facilitemos los accesos desde unas administraciones, pero favorecemos otros elementos de calidad educativa que se pueden poner en práctica y rompamos con los viejos estigmas y con las viejas leyendas del barrio. Y creo que el equipo docente, y creo que un equipo docente comprometido
Y un equipo docente que sea capaz de sacar una programación curricular específica del centro con esas características puede contribuir mucho, incluso al propio rejuvenecimiento del barrio, que lo necesita, desde mi punto de vista. Sin duda, la educación personalizada de un colegio en el que haya 33 alumnos con 11 profesores es un lujo. Eso es un lujo. Eso es un lujo. Hay Yo clases, yo ha dicho cuento... la directora que no se puede hay permitir. momentos en las clases en las que incluso hay dos profesores en Yo cada aula. Yo, en mi época, yo Vamos. fui al colegio público de toda la vida, al instituto Santa Eulalia, en la calle Moreno de Vargas, donde está ahora la UNED, de toda la vida. Y donde en segundo teníamos que elegir inglés o francés. ¿Os acordáis? Bueno, pues no os acordaréis, vosotros sois más Y lo de jovencitos. francés iba antes. Pero nos no, acordamos. No, ¿qué va? Al revés. En mi época, de 45, 50 que estábamos en segundo, que era cuando se empezaba a dar francés, 5 eligieron inglés Al revés. Peor. y 40, 45 francés. Francés yo me acuerdo que la fenêtre, la porte y poco más, la ventana y la aprendíamos puerta. 4 cositas, el verbo avoir y el verbo être, y ya está, un poquito de francés. Sin embargo, los 5 que se apuntaron a inglés terminaron hablando inglés perfectamente. Claro. Porque esa asignatura, solamente esa asignatura, en las demás asignaturas todos estábamos juntos, ¿no? Pero en el idioma, los 5 que eligieron inglés, el hecho de tener un profesor para 5 y que el profesor estuviera en contacto con los 5, eso es un lujo. Por eso ahora mismo es un lujo ir a San Juan. Es que uno por cada 3, ¿eh? Pero no se puede Uno por mantener cada eso 3 así, alumnos. eso no se puede mantener. Ahí se- ahí no, por coincidimos eso, todos. pero, Es que pero no posiblemente, hagamos falsa- posiblemente el hecho de que sea un lujo y de que sea una ventaja para los niños pueda hacer que algunas familias se incorporen o vayan, elijan ese Claro. colegio con la idea de que su hijo tenga una educación mucho mejor. Sin ninguna duda, aunque el niño sepa más, sepa menos, y los profesores sepan más o sepan menos, o lo sepan enseñar mejor o peor, el hecho de tener un profesor que tenga solamente 3, 4 alumnos, 5 alumnos, el profesor va a trabajar mucho más a gusto y los alumnos van a aprender muchísimo más. Van a ser, sin ninguna duda, mejores alumnos y van a tener un mejor historial académico, sin ninguna duda. Posiblemente sea un aliciente para que personas se vayan allí, ¿no? Yo al hilo Es decir, lo que tú decías antes, efectivamente, hay que replantear el sistema educativo de por qué hay tantos, digamos, porque la gente lo que quiere es que su hijo se meta en un colegio y haya continuidad hasta que salga de él. No le gusta estar cambiando. Además, con el problema que supone de que si a ti te interesa que haga un cierto colegio, una vez que entra en otro te cuesta mucho que que cambie de colegio. Si tenemos un problema o problemas en muchos, sobre todo los problemas vienen no en los institutos, vienen en las escuelas de educación primaria, entre otras cosas por el problema de natalidad, que hay menos, se hizo mucho y ahora hay poco. A lo mejor tenemos que replantearnos el reconvertir esas escuelas de educación primaria en reducir las líneas y hacerlos completos, es decir, Hasta segundo de eso. hasta segundo de la ESO, la obligatoria, o sea, ampliarlo, reducir líneas, pero ampliar aulas. No estás contando nada que no se haya empezado a escribir. Yo entiendo que alguien No, habrá se ha pensado conta- eso. no está contando nada que no se haya empezado a escribir. De hecho, en la formación profesional lo que se está planteando es los aularios en otros centros que no son los propios institutos, precisamente por lo que Los estamos módulos, te comentando. refieres, ¿no? En los módulos de FP, Es que crear aularios aparte. Es decir, Pero- hay determinadas ramas del conocimiento de la formación profesional que el centro base está en una localidad y hay aularios en otras localidades por interés. Pero es que dentro de las propias poblaciones se está planteando la posibilidad de reutilizar estos centros de Que primaria lo- para aularios de secundaria o para... Los recursos hay que Nada que no se optimizarlos, haya- entiendo. Hay una cosa clara, que en los momentos actuales, vista la reducción de natalidad y la disminución de alumnos, no va a hacer falta la construcción de nuevos colegios. Eso se va a estabilizar si ya hemos llegado al límite normal para el número de 170 a 180.000 alumnos. Si va a ir bajando el número de alumnos, por lo menos no se va a necesitar inversión en colegios nuevos. Si hay un problema. Habrá que hacer la Si hay- modernización o la rehabilitación. No, y cuidado, la adaptación cuidado, que estás cuidado, Pepe, comentando. porque hay ciudades en las que están creciendo en un determinado espacio donde no hay dotación de servicios de colegio e instituto y a lo mejor se tienen que seguir haciendo colegios. Eso sí, a lo mejor cerrar uno para abrir otro. Efectivamente. Posible. Puede ser.
Sí, En pero fin. pero eso al cuerpo docente no le perjudica y eso a la ciudadanía le viene bien. O sea, que no está planteando nada que realmente sea dificultoso. La cuestión, lo importante es sacarle rendimiento, porque, a ver, ¿qué supondría que la barriada de San Juan perdiera el colegio? ¿Qué le supondría a ello? Es decir, el significante de transformación de un barrio, como bien explicabas, Pepe, de autoconstrucción de viviendas, de gente muy humilde, que empezó a tener una mala leyenda en sus inicios, que se va recuperando, que se va regenerando, que va madurando, la propia presencia del colegio como un elemento de transformación. Perder eso es perder, pues, prácticamente Seña su de principal identidad. activo, su principal seña de Su seña identidad. de identidad. Es que sería, vamos. yo no entendería, Impensable impensable. cuando se puede reutilizar y se puede reinventar a sí mismo, ¿no? Y Así buscar que soluciones desde la consejería, junto con el ayuntamiento, junto con los AMPA, porque el problema es que verlo así, es decir, yo conozco el colegio y he ido, porque además había chavales de la escuela de fútbol nuestra que también estudian allí, y es una pena que eso que esté Claro, allí. pero es un privilegio, Dice hombre. Pepe, dice, a lo mejor es bueno que la gente se dé cuenta para que vayan más. Y a lo mejor que está, dice, así van a venir muchos, yo me llevo al mío. Claro. No creo Es que al final, yo creo que está clarísimo el que tiene que no enfadéis lo que defendéis la concertada, pero entenderlo desde la perspectiva de lo que... Si no, que no No, nos es que enfademos. el dinero No te público enfades tú. tiene que estar para eso. Para las dos. No, para las dos no. Para los No dos. te diga no. Es decir, cada vez más dinero a la concertada y menos recursos y Pues- menos arreglar el colegio a la pública. No, la No es pública cierto. es lo primero. No es cierto, no defiendas lo que no es cierto. Es así, es así. Es decir, Libertad de elección. Si le quitamos Libertad si le de quitamos elección. plaza, no, a ver, pero si la concertada tiene Cuesta 50 menos una plazas, plaza en la ¿por qué va a tener concertada? 70? Pero que no es la- cuestión tampoco de ¿Por que qué va a tener cueste 70? menos, ¿eh? Si no es cuestión Esos 20, económica. pues, San Juan. La cuestión es educación. Y educación en libertad. Y que también los padres puedan decidir un poco de qué forma hacerlo. Efectivamente. Y dentro de que tú le abres un abanico, tú eliges. Pero si la concertada tiene sus Pero plazas... vamos a ver, tú vas a tiene sus elegir plazas. en función de la zonificación. Pero, Pepe, si la concertada Y tiene eso sus es lo que hay plazas, que tiene sus estudiar, plazas. que es lo que estamos Pero si la diciendo. concertada tiene sus plazas, tiene sus plazas. a ver, el debate No de cada lo vez más público, plazas. Miguel Ángel, el debate de lo público y privado llevamos 40 y tantos años aquí de R que R y no lo vamos a solucionar. Y En creo ningún que es un error plantear la calidad educativa en términos económicos, en términos de blanco Privado. o negro, ¿vale? En mi opinión, cuando Una hay cosa otras es el cosas proyecto- mucho una más cosa es el interesantes. curricular de enseñanza No tenemos capacidad, y de nociones ni que- tenemos el poder de Pero gobernar la- ni el que la poder de gestión. legislar. Y Pero como de lo que se trata es de darle idea Pero no hagamos a las trampa al personas que nos solitario, escuchan, Javier. no. Sí. No, una, yo cosa, lo- una cosa es la gestión pública o concertada Privada. privada, y otra cosa es el proyecto curricular, las asignaturas, eso es diferente. Pero yo quiero en estos momentos de que eso yo estamos quiero en hablando. estos momentos de que la gente de Mérida se quede con ideas que se pueden hacer para mejorar ese proyecto curricular y que haga atractivo un colegio que ahora mismo tiene plazas que está ofreciendo en unas instalaciones que son muy buenas, Por ejemplo, desde mi punto de poner- y donde incluso la propia inspección educativa Por ha ejemplo. querido ir por la calle de en medio y ha permitido sobrepasar a determinadas aulas el ratio de 25 alumnos Por ejemplo, y alumnas por ejemplo, por aula, poner el servicio precisamente público, para que el derecho de opción de los padres y las madres que han querido ir a otro centro pues tenga cabida. Es decir, no voy a Es que entrar eso es en lo algo que- que eso es lo no que hay voy a que entrar ver. en algo que realmente no podamos solucionar. Yo quiero darle a una familia que nos está escuchando y que tiene que tomar la opción de dónde va su hijo o su hija a escolarizarlo, que sepa que el Juan 23 tiene unas instalaciones muy adecuadas y tiene capacidad para poder llevar a cabo una muy buena programación educativa. Y además, Pues un mira, servi- en Mérida. En Mérida. Y además, en Mérida, un servicio en público- Mérida hasta el 27 de abril van a tener que elegir 602 familias. Hay 602 niños que han de hacer hasta el 27 de abril la petición de matrícula en los primaria. centros de infantil, de educación infantil, me refiero, de Que empiezan en infantil, infantil. para 750 plazas. Es decir, sobran 148 plazas. Hay plazas de más y de sobra para todos los niños. 750 plazas, 602 niños. por ejemplo, poner el alumno que vaya a San Juan tiene autobús gratis, por ejemplo, servicio público gratis de autobús. Por ejemplo, ¿por qué Yo no? siempre he pensado de que cuanto más ¿Por qué jóvenes no? tengan el acceso a la gratuidad del transporte público de cualquier naturaleza, nos irá mucho mejor al, Por al ejemplo, medio ambiente ¿no? y al sistema mundial. Porque lo acostumbrarás. Efectivamente. de todas Porque maneras, porque un los padres, último de la, apunte los ya. padres de la educación Muy rápido, pública venga. no Última se pueden pagar un autobús. última punta al respecto. Seguro. Yo a los que defendéis tanto la pública, que yo ni la defiendo ni la acuso, como decía él, libertad de elección, tendría que plantearse mucho por qué
esa preferencia de los padres en su gran mayoría por la concertada. Ahí lo dejo. ¿Y cuánto vale? La mitad a las arcas del Estado, ¿eh? Yo lo dudo. Entramos en otro asunto, Yo también lo hablamos dudo, de política, porque hoy la Corporación Municipal de Mérida no ha alcanzado un acuerdo unánime sobre la declaración institucional que se iba a leer en el pleno extraordinario que se ha celebrado este jueves al mediodía, a la 1 concretamente, sobre los 40 años de democracia local. Al no estar de acuerdo en su inclusión en el orden del día, el Grupo Municipal Izquierda Unida. Su portavoz, Álvaro Vázquez, ha señalado que en la última Junta de Portavoces se puso de manifiesto que debían incluirse las mociones presentadas por los grupos de la oposición en este pleno, y al no ser consideradas por el alcalde, este grupo ha rechazado el primer punto. Por este motivo, el alcalde ha decidido retirarlo del orden del día e instado a que cada grupo de forma independiente la realice como desee. Esta declaración ha sido redactada por la Federación de Municipios y Provincias y pone de manifiesto la conmemoración del 40 aniversario de las primeras elecciones de nuestra democracia, en la que se eligieron los alcaldes y concejales de 8.041 municipios en el año 1979. Bueno, es una pena que esta misma declaración ha sido aprobada antes de ayer en el Pleno de la Diputación de Badajoz y está siendo aprobada en la mayor parte de los ayuntamientos de España, y que en Mérida no haya sido posible porque no haya habido ese consenso en torno al orden del día. ¿Qué opináis? A ver, Javier. Pues que es un disparate. Lo que pasa que, bueno, pues ya nos está dando a entender de que aquella generación de políticos y políticas que empezaban a hacer gestión municipal en aquellos ayuntamientos, y qué hacemos, y cómo lo hacemos, y cómo priorizamos, y cómo nos ponemos de acuerdo, y a dónde miramos, y cómo resultamos simpáticos primero entre nosotros, y hacemos cultura democrática, y damos credibilidad de que lo que hacemos vale, y no los 40 años de antes. Pues mira, con una declaración institucional que no cuesta nada más que levantar la mano y tirar para adelante y sigue usted con los puntos de orden del día, pues la tumbamos, inexplicablemente, con todo mi respeto, cuando es algo además que viene, como yo digo, por un efecto dominó, un efecto contagio, para que lo podamos entender, que representa un valor positivo para los políticos que están desde el punto de vista de respeto a la tradición y a la cultura democrática. Y miro a Pepe, porque es que de verdad, lo estábamos hablando antes, tú lo has vivido. Qué perfiles de personas políticas y cómo se hacía la política, que las ideas han cambiado, porque todo ha cambiado en esta sociedad, se han ajustado a la realidad en la que vivimos, pero tanto hasta el punto de que una resolución de estas características no se pueda aprobar en un pleno. Si no es democrática. Si no es democrático. Claro, si un partido pide que vayan unas mociones y no sé, eso es democracia. Así estamos celebrando 40 aniversarios de municipios democráticos y qué malo que hubiera ido esa. ¿Y qué es lo que se pedía que no se ha querido incluir? Así que me estoy tratando aquí por lo que falta así. Según has leído tú, Izquierda Unida ha dicho que no porque habían propuesto unas mociones, ¿no? Que se incluyesen mociones que había presentado y que no han sido incluidas en el orden del día. Si un partido... Pero no con la declaración, pero no con la orden del declaración, día, con el orden del día. efectivamente. Sí, sí. Como no me incluyes en el orden del día Claro, las mociones que yo he presentado, pues yo no te acepto la tuya. Efectivamente, en un pleno democrático. Totalmente, eso sí. Claro, es decir, ¿estamos celebrando 40 años de qué? A ver, esto me suena muy parecido a lo de como no me acepta lo del No, referéndum, pues no te apruebo los presupuestos. Eso es una hagáis trampa, pataleta de niño trampa. chico. Es decir, es decir, ¿la declaración institucional de qué era? De los 40 años de democracia local. Y un Democracia ayuntamiento... local. Democracia. un ayuntamiento no permite una moción en un pleno. Vamos a ver, yo ¿Eso me es imagino- democracia? Mira, no sé, ¿Eso es democracia? Miguel Ángel, yo no sé qué mociones Me da han igual, presentado. No me da tengo igual. idea. Pero Me da igual. en los momentos actuales, que ya estamos en la campaña ¿Dónde está de la las coherencia? generales, y que prácticamente ya se han terminado los plenos, excepto los institucionales, y solamente se van a aprobar ya las cosas de trámite. Este es extraordinario. Bueno, cuidado Eso era que los todo. viernes se prueban telas, ¿eh? Bueno, sí. Después hablaremos de eso. Pero eso no es en los plenos. Pero, Antonio, Eso no es en los los bienes plenos. llevan aprobando el PP y el PSOE 40 años. Después dices? hablaremos de ello. Todo. Vamos a seguir con el Ayuntamiento de Mérida. Solamente que tu partido lo ha aprobado. Venga. Es decir, estamos en Mira, democracia. yo aquí veo dos cosas muy claras. Que yo creo que quizás Rodríguez Osuna, el alcalde, tenía que haber intentado convencer de otra forma, o no sé.
O decirle, mira, ¿queréis un pleno extraordinario? Vamos a hacer un pleno extraordinario de las mociones para barrer todas las mociones que pueda haber. Pero en este, que es institucional, vamos a hacerlo institucional y vamos a cubrir el trámite y lo que le vamos a dar es un cierto valor a 40 años de democracia local. Exactamente. Yo lo he leído antes, una reflexión que puse un día en Facebook. Me gusta la gente con la que puedo estar en desacuerdo y no pasa nada. La amistad va más allá de coincidir o no en todo. Esto viene en relación, como estábamos hablando antes con Javier, de la diferencia que yo palpo entre las corporaciones actuales y las corporaciones antiguas. Yo no conocí la primera corporación, sé que UCD sacó, me parece que fueron 10, y entre PSOE y el PC o la RT, que era ENTE, sacaron 11, me parece, y gobernaron, y la UCD lo aceptó. Hay algún tertuliano como Ruma Casillas que fue... Que estuvo, formó parte de aquella primera y era corporación. A pesar de estar a lo mejor dolidos porque habían ganado las elecciones con 10, a pesar de estar dolidos de no estar gobernando, sin embargo, me consta que en multitud de asuntos se reunieron con el alcalde López Hera y después con el alcalde Vélez para llegar a consenso y a luchar por la ciudad. Sí. Yo viví en la segunda y en la tercera legislatura estuve. Yo estaba en aquel entonces por el partido Alianza Popular, en unión con otros, y luego Partido Popular. Y yo recuerdo con un cariño especial que nos discutíamos lo que teníamos que discutir en los plenos, en las comisiones, en la comisión permanente, porque en aquel entonces la comisión permanente participaba, lo que es ahora la Junta de Gobierno, en aquel entonces participaba el Gobierno y la oposición. La oposición tenía presencia en la comisión permanente municipal, que luego ya con la ley de haciendas locales pasó a denominarse Junta de Gobierno. Y yo recuerdo a Pepe Hernández Mancha, que en paz descanse, que fue la persona que me metió a mí en política. Pepe, ¿dónde estarás, hijo mío, la que liaste conmigo? Hablar y reunirse en junta de portavoces o en la comisión permanente con Antonio y con Calle o con Quini, que eran los otros que estaban en aquel entonces, y por el bien de la ciudad llegar a acuerdos. Antes de que yo me incorporara, yo me incorporé en el año 84, y yo recuerdo que al Partido Socialista, a Antonio, le impugnamos los presupuestos y le presentamos un recurso que hubiéramos ganado, sin ninguna duda. Y llegó Pepe Hernández Mancha, se sentó una vez que presentamos el recurso y consiguió de lo que se trataba. En aquel entonces había habido un aumento importante de los valores catastrales y el IBI iba a crujir a los emeritenses, y nosotros lo que queríamos era que no le pegara el zarpazo el IBI a los emeritenses. En aquel entonces era la contribución, no era el IBI, eran los nombres distintos que había. Y en una reunión de Vélez con Hernández Mancha llegamos a un acuerdo y se retiró el presupuesto. Eso en los momentos actuales no sucedería. Eso no sucedería en los momentos actuales. En los momentos actuales, con tal de hacer daño al contrario, yo sigo RQR para adelante y a donde haga falta. Y nosotros terminábamos el pleno y íbamos al kiosco de abajo y nos tomamos la cerveza juntos, unos y otros, mezclados, y hablando y comentando lo que había pasado, lo que habíamos dicho en el pleno, justificándonos unos a otros. Muchas veces fuera del pleno nosotros dábamos razones y ellos daban razones de las cosas que decíamos nosotros, y teníamos un entente cordial, lo que era una verdadera democracia y lo que era una verdadera lucha de los representantes ciudadanos por el pueblo, por los ciudadanos. Lucha sana. Había una necesidad, llámale ética, llámale moral, llámale como quiera, de justificar que lo que se estaba haciendo valía la pena. Desde mi punto de vista, era una responsabilidad como superior al propio desempeño del político. Es decir, veníamos de una gestión municipal que no era democrática, veníamos de un periodo de dictadura, se implanta lo que es la democracia local, la democracia en el conjunto del Estado, y había que demostrar a la ciudadanía que eso era capaz de funcionar en España, porque no había unos referentes internos o propios. Y había que hacerlo bien pese a las diferencias. Y había como una actitud de decir, qué vergüenza si no somos capaces de explicarle a la ciudadanía por qué no nos hemos puesto de acuerdo.
No sé si me explico con ese sentido moral o ese sentido ético que había que tenerlo. Y que yo creo que hay mucha gente lo tiene, sinceramente. O sea, cuidado, que estamos hablando de antes porque se daba aquí, pero yo creo que en muchos municipios también se sigue dando, y en mi opinión esto es lo verdaderamente importante, que es que hoy machacamos mucho negativamente a la política o a la clase política, desgraciadamente por comportamientos que no nos parecen correctos, cuando hay una inmensa mayoría de políticas y políticos que lo que mantienen por encima de todo es un enorme compromiso con su ciudadanía o con España o con su comunidad autónoma, y que lo tienen muy claro en cuanto a su honestidad, en cuanto al trabajo y al desempeño con el que lo llevan a cabo. Y también en el respeto, dentro de las diferencias, a su adversario político, pero ante todo respetando a la persona. Yo, hombre, porque si no esto sería un verdadero desastre. Lo cierto es que yo este punto lo incluí ayer en el guión pensando en hacer una loa a los 40 años de democracia local, tal y como reza esa moción que ha sido presentada, como digo, en ayuntamientos y diputaciones de toda España, redactada por la FEMPE con el consenso de la unanimidad de todas las fuerzas políticas. Y que hoy estemos hablando del disenso en lugar del consenso, debido a la crispación, dice muy poco de nuestra democracia en estos momentos. Muy poco. Es que antes, cuando empezamos a andar los primeros pasitos que tú has hablado antes, la gente que se metía a política era por vocación absoluta y porque quería sacar todo adelante. Y como tú dices, se mataban por llegar a acuerdos. Ahora se matan por llegar a desacuerdos porque me da relevancia, me da protagonismo. En nuestra época éramos los románticos de la política. Claro, hoy en día hay mucho profesional de la política. Y ese es el problema que hay. Cierto. Bueno. No, yo quiero apuntar que usted ya habla. Yo creo que no. Bajarse las vestiduras así con la política. Es decir, culpables hay. Es decir, ese desacuerdo no. El desacuerdo no es por llegar a desacuerdo. No. Se va a acabar, no equivoquéis. El desacuerdo es porque en España hoy día la política y los políticos llevan muchos años viviendo, muchos de la política, pasando a la gente mal. Muchos viven de la política. Es más, se cambian de partido como se cambia de camiseta o de chaqueta. Ese es el problema, ese es el verdadero problema. Esa es la incoherencia que hay en política. Que hoy día estás en el PSOE y te vas con Ciudadanos. Y estás con el PP y te vas con Vox. Bueno, eso no hay mucha diferencia. Han estado siempre dentro. Estaba con el PC y se pasa al PSOE. Evidentemente. A través del PDNI. También, sí, pero bueno, sí. Hombre, es que en todos los aquí sitios en Mérida ha habido gente de la ODT, después del PC, Sí, es que después de Izquierda Unida, y acaban en el PSOE, claro que ha habido, sí. Varios. Me va a decir a mí. ¿Me entiendes? Y estaba en el PP y se fue a su casa también. Estaba en el PP y se fue a su casa también. También, ¿me entiendes? Pero es así, es decir, y esas cosas hay que decirlas. No nos dejemos estudiar la política, no, eso es así. Y la incoherencia política lleva a este tipo de cuestiones. Y eso hay que decirle a la gente. Y a la hora de votar, que sepan que que voté antes me ha engañado, me ha robado, es un corrupto, es un sinvergüenza. Y no lo voy a votar más. Eso es lo que hay que decir a la gente. Ahora, dejarlo ya de rollo y de historia. Sí, pues aquí no los hay buenos y malos. No, los hay corruptos, sinvergüenzas y chorizos. Y luego está el político que tú dices que no vive de la política. Efectivamente. Que tiene vocación política. Efectivamente. Pero Pero es eso hay la muy inmensa poco ya, mayoría, Bueno, Es la inmensa mayoría. seguimos hablando de política, en este caso ya a otra escala nacional, porque el Gobierno ha logrado este miércoles que la Diputación Permanente del Congreso, pese al rechazo del PP, haya convalidado los 6 últimos decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros, y ninguno de ellos tendrá modificaciones, pues la Cámara ha rechazado tramitarlos como proyectos de ley. En concreto, la Diputación Permanente del Congreso, que es el único órgano que permanece activo tras la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones, ha convalidado los decretos que establecen cambios en el mercado del alquiler, la ampliación de los permisos de paternidad a 8 semanas, la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, la habilitación para que comunidades autónomas y ayuntamientos utilicen su superávit medida en caso de un Brexit y sin acuerdo, y el desarrollo de la liberación del sector de la estiba. En todos ellos, el Gobierno ha contado con los apoyos de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV, Compromís y Etxe Bildu. Apoyos suficientes para sacar adelante las votaciones, ya que juntos suman 33 de los 65 diputados de esta Diputación Permanente.
El PP, por su parte, ha votado en contra de todos los decretos del Gobierno al considerar electoralista la aprobación de estas normas urgentes en un periodo en el que las Cortes Generales están disueltas. Ciudadanos y UPN han respaldado el decreto con medidas de urgencia en caso de producirse una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo y también la ampliación del permiso de paternidad. Sobre la aprobación de estos decretos en los llamados viernes sociales, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado que no son electoralistas, sino medidas que son absolutamente, dice, necesarias tomar. A ver, Pepe. A Pepe le tocó el primero. Pues mira... Mejor que hables tú, que si no yo reviento. No, si esto es normal, si esto es el juego político, el debate político, no es otra cosa. Yo creo que lo han hecho muy mal, pero porque han tenido tiempo y han malinterpretado y mal utilizado la norma que marca la Constitución. La norma está hecha para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad y han tenido 9 meses para hacerlo. Yo me explico ahora cómo viene en los viernes sociales esto de los... La verdad, el problema es que, para mí, independientemente de que lo pueda hacer mejor o peor un partido o el otro, Pedro Sánchez llegó a decir de que no iba a gobernar por decreto ley, que echó en cara todo el gobierno con decretos leyes que había hecho en anteriores etapas Rajoy y Aznar, y la verdad es que los ha sobrepasado. En 9 meses... Aznar en total hizo 13 decretos leyes, reales decretos leyes, Zapatero 11, Rajoy 27, curiosamente Rajoy 27 también es cierto que en 8 años, y Pedro Sánchez en 9 meses 32, habiendo prometido que no lo iba a hacer. Democracia. La verdad, os digo una cosa, lo han hecho. Está muy claro, aunque creo que el PP lo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, luego el Tribunal Constitucional dentro de 4 o 6 meses, un año, cuando sea, pues dictaminará y tanto si es a favor de uno como a favor de otro no va a valer para nada, pero bueno. Y además, si lo puede utilizar, y de hecho lo ha utilizado, pues bienvenido sea. A mí lo que me molesta son los secretismos que han hecho, los pactos que hayan podido estar escondidos en la sombra o que puedan estar escondidos en la sombra con PNV o con EH Bildu. Eso es lo que me da un poco a mí de repelús. Sobre todo con el PNV, que ya se hablan, aunque dicen la ministra que no han llegado a ningún cambalache, a ningún cambio de cromo, lo que se dice es que van a acercar unas transferencias o van a hacer unas transferencias al PNV que estaba como loco yendo tras de ella y que con eso van a conseguir lo que no han conseguido de otra forma. Eso es lo que me molesta. A ver, Miguel Ángel. ¿Yo qué quiere que te diga? Es decir, pregunto, ¿estos decretos, ¿cuánto has dicho? ¿30 y? 33. 22. ¿Son buenos para la sociedad? ¿Son buenos para la gente? Pues ya está. Pero, Pues, mira. Seguro que los 11 o 12 o 13 que aprobó el PP eran para putear a la sociedad. No, escucha. ¿Y Claro, es que no equivoquéis, la chuta con las merinas. ¿Quién los paga? ¿Eh? ¿Quién los paga? ¿Y quién lo pagó entonces? ¿Quién pagó la guerra de Irak? Te lo dije el otro día, ¿quién la pagó? Claro, coño, es que me está en cara a mí. Me preguntas, ¿quién lo paga? No, te voy a explicar. Pero ¿quién lo paga siempre? ¿Pero quién lo paga Te voy a siempre? explicar, ¿Quién va a pagar el rescate de los bancos? Todos los expertos, ¿vale? ¿Pero quién lo Economistas paga? que han dicho, si esto se tiene que pagar, El de las cajas. entramos en crisis. ¿Pero quién lo paga? ¿Pero quién lo paga? ¿Quién lo paga? ¿El que lo paga siempre? ¿El españolito de a pie? ¿Quién lo paga? Tú, yo, Claro. los nominados. Efectivamente. Los nominados. Entonces, yo no entiendo esta movida. A ver, ¿la mesa del Congreso vale para algo o no? No, escúchame. ¿O vale para lo que interesa Yo estoy de acuerdo en aprobar, como Si dice vale para lo que él, le interesa del PP nada más. ¿el qué? Pregunto, la mesa del Congreso. Pero ¿por qué pones partido todo? Todo a partido. Porque está hablando de política y de partido, o está hablando de la prostitución. Estamos hablando de un hecho de que un gobierno, del color que sea, que hoy en día es de multicolor, ¿vale? Ha hecho unos decretos. No, es de un solo color, otra cosa que tenga un apoyo Bueno, multicolor. vale. Pero ha hecho unos decretos que se ha utilizado una herramienta jurídica, política, como la quieras llamar, que solamente permite urgencia. ¿Vale? Porque estamos en un periodo necesidad. La gente Extraordinaria y urgente necesidad. urgente necesidad. No puede esperar 2 meses a que se constituya Ahí la nueva. es donde está la clave, ¿vale? Entonces,
Tú lo que no ¿Qué puedes lo es- hago para que...? El artículo 135 firmarlo fue era urgente hacerlo. 135. Entre Rajoy y Zapatero. Era Ese- urgente eso, no firmarlo. era, eso no era Real Decreto, eso ¿Era lo, urgente aprobaron firmarlo? eso lo aprobaron en las Cortes, ¿no? Claro, claro. No, pero no te digo, no, se aprobó, se pactó antes, se aprobó antes. Sí, bueno, Mira, se pactaría, se esto era hablaría lo que necesario. tú Sí, quieras. sí, es bueno para la Lo que hemos sociedad, dicho antes de que no maravilloso. había pactado Rodríguez Osuna con... Eso es democracia. con- Eso es democracia. Eso sí es democracia. Lo otro no es democracia. A ver, venga, Javier. A ver, mira, ¿sabes qué pasa? Yo estoy con Pepe, o sea, ¿qué sentido se le puede encontrar a estos Real Decretos donde hay una división de opiniones de hasta qué punto son extraordinarios y son de urgente necesidad, cuando es verdad que tienen un impacto sobre la ciudadanía, sobre el bienestar de la familia, el bienestar de la familia y de la ciudadanía, pero también tiene un impacto en la economía cuando estamos hablando de un periodo donde hay presupuesto y demás? Y digo que estoy con Pepe porque yo también era de los que opinaba que Pedro Sánchez tenía que haberse mantenido en esa postura inicial de si salgo elegido presidente de una moción de censura será para convocar unas elecciones. También es cierto que durante este periodo de tiempo ha tratado de mostrar realmente lo que era su perfil político y el perfil programático e ideológico que quería llevar a cabo al frente del Partido Socialista. En el sentido de, y podremos estar de acuerdo o en desacuerdo con sus postulados, pero lo ha intentado frente a un cierre de filas del gobierno anterior, del gobierno de Rajoy, ha tratado de articular formas de diálogo, insisto, nos habrá gustado más o menos, formas de diálogo con Cataluña hasta donde ha podido, ha tratado de llevar a cabo fórmulas de acercamiento y de aprobación de unos presupuestos hasta donde ha podido, y donde no ha conseguido lo uno, no ha conseguido lo otro, pero ha mostrado un talante, insisto, nos gustará más o nos gustará menos, pero ha conseguido mostrar su talante, y también ha querido llevar a cabo unas reformas políticas en beneficio de la sociedad, insisto, con impacto económico, sí, pero en beneficio de la sociedad y de la ciudadanía, y la única herramienta que está utilizando o que ha podido utilizar es la de los decretos leyes. Es por ahí por Pero donde únicamente hay- yo pero trato hay- de comprender perdona. en una cierta lógica política qué es lo que este hombre ha estado pretendiendo, Pero perdona un ya que segundito, decidió Javier. no querer hacer una convocatoria electoral tan Pero es que portañera. esto que está aprobando por reales decretos leyes, que es como ve está enfadado, beneficioso para la sociedad. lo ha intentado hacer con unos presupuestos que no se lo han aceptado. Y entonces lo está haciendo por Claro. la vuelta. Con valentía No es lógico. y a- No apoyar a es gente lógico. que piensa Está en la prostituyendo el Congreso. Exactamente. Oye, Está cambiando las reglas. O bien Pero ha que conseguido el PP las cambió el siempre. acuerdo a Hoy tenemos con el posteriori. PP. Claro, Antonio, el PP la lleva... Aquí estamos hablando del gobierno actual. Olvídate del PP. Vamos a hablar del No, presente. no me he olvidado del PP. Vamos a hablar del presente. No, hombre, no. Sí. No, que ¿Qué este pasa? presente, Pero seguimos no con lo el- ha traído Escucha. el pasado de Rajoy. Pero este presente. seguimos con el Itumá. No Pero recorte, vamos no a ver lo de recorte, no ahora. recorte, no. Tú lo que Ya no está puedes, bien. te lo voy a llevar para que lo vea fácilmente todo el mundo. Ya está bien. A una familia normal y corriente, ¿vale? Yo tengo 1.000 euros de sueldo, ¿vale? Pero es que como le viene muy bien a mi familia, me voy a gastar 1.500 euros porque es que le viene muy bien a la familia. ¿Sabes cómo acaba esa familia? En la ruina. Y pasando hambre. No. Lo que tú quieres es que Pues ya esos vendrá- 500 ya- euros de un mes y de otro mes y ¿A de qué me otro lo mes debes? los pague el pueblo. No, que se lo han llevan gastando 30 años Ya atrás. estamos con el pasado. Claro que es el pasado. Pues es que es así, claro que es el pasado. ¿A quién corresponde? Señores, nos tenemos que ir. No, yo Venga, quiero comentar muy Yo- rápido a quien bueno, mira, corresponda, venga. yo iba a decir una cosa que he observado cuando he estado en la semana que he estado fuera. Hay que ver la limpieza de algunos pueblos. Me daba envidia sana, te lo digo de verdad. ¿En qué zona te refieres? En Morella, en Benicarló, en Peñíscola. La Comunidad Valenciana está de luz. En Tarragona, San Carlos de las Rápidas, de lujo, de verdad. Qué limpieza. En cuanto qué se echa el limpieza. PP, en cuanto se echa el PP de la... En cuanto se echa el PP de la... Y hay una cosa de la que sí Comunidad quiero Valenciana. decir. Ha empezado- Hace, no sé si fueron 2 o 3 meses, Maima puso una fotografía muy hermosa del muro que se había caído en Pancaliente. Estamos haciendo obras electorales y seguimos con el muro tirado allí, en el Guadianilla, que ni han recogido los escombros, por favor. ¿A qué esperamos? No se puede hacer, no hay empleados municipales que puedan reparar el muro, que puede ser de Confederación, que pueda ser del Ayuntamiento.
de quien corresponda, por lo menos que quiten los ripios, los muros que están allí tirados en el medio del río. Eso sí, por lo menos urgente. eso. Vale. ¿Algo más? No. Nada más. Miguel Ángel. No, yo simplemente mandé un mensaje porque el sábado me paró una señora por la calle Santa Eulalia, resulta que ve todos los programas, mamá, y me dice que, yo lo comento como me lo comentó ella, que yo no sé, mamá, es un poco, sí, no creo que sea así, ¿vale? Pero bueno, según tengo entendido, este tipo de tarjetas que se entregan a los vehículos para aparcar, Sí, en los aparcamientos, los permisos para entrar en la zona minusválidos, sí. esas cosas, pues según dice esta señora, hay coches que llevan esa tarjeta que conducen los minusválidos. Que no conducen minusválidos. No, y que aparcan en sitio, pero no una vez, muchos días, y hasta los coches duermen hasta la noche en los aparcamientos de minusválidos. Pero no sin tarjeta o con No, tarjeta. con tarjeta, pero que no escojo. Que es falsa. Que no es minusválido. No tiene por qué ser. No, sino que He a lo mejor el puesto conductor en ese el ejemplo de momento cojo no es por una minusvalía, no es no el digo. propietario que es el minusválido. La Claro, es que persona puede minusválida ocurrir- que es puede ocurrir la eso. dueña de la tarjeta. En ese caso, eso está en mi conciencia ciudadana. Claro. Si tú no eres Entonces, minusválido, no, aunque el pero- coche lo pero- tenga porque el conductor habitual lo es, Si y lo tú comento- coges ese coche, si lo retira la comento- Ten en tarjeta. cuenta que la tarjeta ha tenido que justificar con Claro. certificados Y médicos no y, es de fácil, alguna ¿eh? manera Y no con es la fácil. Por documentación. eso yo le dije a esta señora, digo, mire, yo, usted... Lo normal usted- es que sea otro como usted ve la conductor. picota, yo le voy a decir la picota, Muy bien. pero que me imagino que eso llevará un control muy estricto y que esto no va a ser... Eso es así como concienciación ciudadana, efectivamente. Lo digo La porque persona si es que así- coge ese coche, que no es Además, el conductor habitual, la señora me dijo, no haga- no te no- digo no qué aparece. calle es, porque en cuanto digas la calle, el individuo va a saber que he sido yo el que te lo he dicho. Bueno, Entonces, vale. Dicho queda. Gracias a Javier Segura, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Gracias a Miguel Ángel Herrera, gracias Gracias. a Pepe Pérez Garrido, a Gracias. Antonio Amores y a ustedes agradecerles Buenas. como siempre su atención, instándoles como cada jornada que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, y a que mañana de nuevo estén con nosotros, fieles a la cita, como suele suceder en esta picota de los viernes, 10 menos cuarto de la noche, en TDT y en redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y que sean felices.